chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta masterclass más que vamos a tener aquí en Conta para Todos. Ok, chicos, pues bueno, voy a ir compartiéndoles pantalla. El día de hoy, vamos a platicar de un tema que estoy segurísima que está ahorita con muchísimo interés por la temporalidad del año en la que estamos, que en realidad, pues bueno, estamos en plenas declaraciones anuales de personas morales y aunque sabemos que no es el único impuesto que se puede pedir en devolución, sí es el más popular y es del que todo mundo habla y todo mundo quiere pedirle sus saldos a favor a Hacienda y realmente en muchas ocasiones no saben muy bien de dónde viene este tema. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de cómo determinas un saldo a favor, sino del procedimiento de devolución, ¿sale? El cómo determinas un saldo a favor, ya hemos tenido webinars previos en donde hablamos de declaraciones anuales, de deducciones personales, obviamente webinars en materia de impuesto al valor agregado, en donde también platicamos el tema de cómo salen los saldos a favor de IVA. Y hoy vamos a platicar de qué hacer una vez que ya tienes un saldo a favor y cuál es ese procedimiento que debemos implementar para podérselo pedir en devolución a Hacienda, ¿sale? Entonces, pues bueno, pongamos muchísima atención porque en cuanto empecemos a ver esas devoluciones automáticas rechazadas, va a entrar este procedimiento que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Pues bueno, primero y antes que otra cosa me presento con todos ustedes. Mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública, tengo poquito más de 12 años de experiencia en esta bonita carrera. Espero que todos los que estén aquí se lleven información muy valiosa. Toda esta información la preparamos con muchísimo gusto para que aprendan un poquito, para que se capaciten con nosotros y para que poquito a poquito vayamos haciendo más grande esta comunidad. Para todos los que no nos siguen todavía en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram, Conta para Todos MX, estamos también en Facebook, tenemos TikTok, tenemos también nuestra página web en donde pueden ver también información sobre nuestras capacitaciones. Y pues bueno, estamos prácticamente en todas las redes sociales. Creo que en la única que no estamos es en LinkedIn. Pues bueno, vamos entrando en materia y primero les voy a platicar a grosso modo qué es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se causa de forma indirecta, es sobre el consumo y lo gravan la entrega de bienes, prestaciones de servicios y es indirecto porque se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes. Si no se paga según el consumo que se haga cada persona y cada mes se determina un impuesto a cargo o a favor. Este es uno de los primeros impuestos que debemos de tomar en cuenta para efectos de las posibles solicitudes de devolución. Ahora, tenemos otro tipo de impuesto que es el saldo a favor de impuestos sobre la renta. El saldo a favor de ISR solamente se va a determinar en la declaración anual, tanto de personas físicas como morales. No hay forma que tú puedas determinar un saldo a favor de ISR en un pago provisional. Todos esos se llaman pagos provisionales, pagos a cuenta de tu impuesto anual, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el momento que se genera el saldo a favor? En el momento que haces tu cálculo anual y puedes allí saber si tienes o no un saldo a favor. Esto aplica a físicas y morales. Y físicas, pues obviamente ya sabemos, sueldos, salarios, cualquier régimen, actividad empresarial, profesional, arrendamiento, o cualquier otro tipo de actividad que te genere un pago de impuestos sobre la renta provisional y que después se tenga que hacer anual. Las personas morales únicamente podrán solicitar el saldo a favor en devolución o compensarlo por medios manuales. A diferencia de las físicas, que ahorita estamos en físicas, ellas sí pueden presentar una solicitud de devolución automática. Con el simple cálculo anual, Hacienda te puede o no devolver, dependiendo de tu situación particular, pero sí tienes la opción de hacerlo automático. Las morales no. Cualquier saldo a favor que hayan determinado ustedes en personas morales de enero a marzo y quieran optar por solicitarlo en devolución o incluso compensarlo contra otros ISRs, van a tener que presentar una solicitud de devolución manual. Automática no se puede. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los tipos de saldo a favor que sí vamos a poder solicitar en devolución? Pago de lo indebido, IVA a favor o ISR a favor, ¿sale? Estos tres tipos de saldos son los que se pueden meter al proceso de devolución manual y pues bueno, aquí tenemos una nota interesante que sí vale la pena que la sepamos porque luego de repente nos topamos con que muchos contribuyentes dicen, oye, pues es que si tengo saldos a favor de IVA, y me estás diciendo que tengo un pago de impuesto sobre la renta, pues ¿por qué no le dices al SAT que acá me debe y acá le debo y hacemos una compensación y pues listo, todos felices? Sabemos perfectamente que esto dejó de existir desde una reforma que ya tiene algunos años que fue aprobada, en donde pues reformaron el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y en este artículo nos dice que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración
únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo volteo a ver estos tres impuestos o estos tres supuestos por los cuales yo pudiera pedirle una devolución al SAT, entonces si yo determino ISR a favor, únicamente voy a poder compensarlo contra otro ISR. Si yo determino un IVA a favor, únicamente voy a poder compensarlo, pero en este caso pues, tienes la opción primero de acreditarlo contra otro IVA, ¿sale? Pero no voy a poder hacer compensaciones entre sí. Y obviamente el origen del pago de lo indebido es lo que te va a dar la opción para poderlo compensar contra el mismo pago de lo indebido o contra el mismo impuesto que generó este pago de lo indebido. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos saldos a favor? Que si tú, por ejemplo, eres una empresa, que tus ingresos son tasa cero, y tienes saldos a favor de impuesto, de impuesto, perdón, al valor agregado, la única forma de recuperarlos va a ser vía devolución. No vas a poder compensarlo contra absolutamente nada. Y en el tema de ISR a favor, pues igual, si tienes tú una actividad que no te genera un impuesto provisional de impuesto sobre la renta, pues vas a poder recuperarlo solamente mediante solicitud de devolución. ¿Sale? Entonces, una vez identificando esto, y esto fue una introducción muy pequeñita sobre el tema de dónde salen estos saldos a favor, pues bueno, ¿qué es lo que yo debo de hacer una vez que yo identifico que tengo un posible saldo a favor y que puedo solicitárselo en devolución a Hacienda? Pues bueno, tenemos que obviamente saber cómo se hace, ¿sale? Entonces, aquí les voy a dejar una lista de masterclass que ya tenemos dentro de nuestras capacitaciones que les pueden ayudar muchísimo para efectos de que puedan ustedes solicitar estos saldos a favor. Prodecon. Prodecon, ¿por qué, chicos? Porque Prodecon va a ser nuestra arma en el tema de cuando nos empiecen a negar algunos saldos por cosas que no proceden. Facturación 4.0, porque es lo que la autoridad ahorita está cotejando más no poder y te está fiscalizando por medio de la facturación 4.0. Declaración anual de personas físicas, tenemos ya alrededor de 4 sesiones donde viene el análisis de todos los regímenes y devoluciones y compensaciones, en donde se va a ver un taller práctico donde vamos a utilizar ya los formatos de devolución que se tienen que llenar para poder llevar a cabo el procedimiento de solicitud de devolución manual. ¿Sale? Ahora, una vez diciendo que ya tengo ya mi capacitación, ya sé más o menos de qué se trata todo, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que revisar que si en el caso de que sean personas que tengan actividades empresariales o profesionales, no tengan empresas que se ubiquen en los supuestos del 69B del Código Fiscal de la Federación. Incluso aquellas empresas, perdón, aquellas personas que no tengan actividad empresarial y profesional y que sí tengan algún tipo de deducción personal y que les toque la mala suerte de que esa deducción personal se las haya facturado una empresa que tenga observaciones por parte del 69 del Código Fiscal de la Federación, les van a negar las solicitudes de devolución. Acuérdense que aquí estamos hablando ya de la solicitud manual, no de la automática, ¿sale? En la solicitud manual, antes de empezar con nuestro trámite, nosotros tenemos que empezar a revisar estos factores, porque sí son muy importantes al momento de que ya empezamos ahora sí que, como dicen, a meternos a la boca del lobo, a decirle al SAT, estos son mis elementos y yo quiero mi saldo a favor de vuelta, ¿sale? Entonces, ¿qué debemos de revisar? Esto. Solicitar una verificación de domicilio. Esto también es bien importante, chicos, porque podremos tener todo absolutamente bien, pero si no tenemos una verificación de domicilio, o sea, que el SAT haya ido, ya ven que luego de repente sacamos nuestra cédula fiscal y nos aparece una leyenda abajo que dice domicilio no verificado, eso no quiere decir que estás como no localizado, pero sí que el SAT no ha ido a verificar que efectivamente estés en ese domicilio. Entonces, si tú tienes todo bien, iniciaste tu trámite, que de por sí el trámite es súper largo porque son alrededor de 45 días hábiles y si te va bien, todavía el hecho de que te nieguen tu saldo a favor porque digan que no tienes tu domicilio verificado puede pasar. Y entonces imagínate que tengas todo bien y que en el último momento el SAT te diga, uy, pero no tienes el domicilio verificado, entonces pues tienes que mandar una solicitud de verificación de domicilio y que tengas que volver a reiniciar el trámite o esperarte hasta que vaya el notificador. Entonces, para evitarnos todas estas situaciones, hay que solicitar una verificación de domicilio antes de hacer cualquier trámite. En el caso de los asalariados, chicos, el domicilio fiscal del contribuyente no es el de la empresa. El domicilio fiscal del contribuyente es donde vive, ¿sale? Para que también tengamos cuidado con esto, porque en su momento, cuando se dieron las altas masivas de algunos colaboradores,
los dieron de alta con el domicilio de la empresa en donde en su momento trabajaban. Y ahorita, digo, esto no tiene nada que ver con el tema, pero se los dejo como tip. En la versión 4.0 vamos a tener un chorro de problemas al momento de que timbremos si empezamos a dejar por alto el que el contribuyente el trabajador no tenga sus datos actualizados, ¿sale? Entonces, sí es muy importante que vayamos pidiéndole la información, ¿sale? Ok, ¿qué otras cosas son importantes que tengamos que verifiquemos antes de empezar con nuestro trámite? Que tengamos firma vigente, RFC o contraseña, porque obviamente la vamos a requerir. Tenemos que contar con buzón tributario activo. Tenemos que tener los estados de cuenta de instituciones financieras que no excedan a 2 meses de antigüedad y que contengan el RFC y el número de la cuenta clave, porque nos lo van a pedir para poder solicitar en qué clave bancaria nos van a depositar. Y en caso de presentar documentación adicional, deberán tenerla comprimida en archivo zip. Este punto 4, chicos, es que todo lo que se les pueda ocurrir. Y ahorita vamos a ver en las láminas siguientes algunos ejemplos que pueden empezar a prever ustedes dependiendo del tipo de saldo a favor que van a pedir, ya sea de IVA o ya sea de impuesto sobre la renta, o en su caso, si van a pedir incluso una solicitud de impuesto por pago de lo indebido, también lleva su información muy particular. Y esta obviamente varía totalmente dependiendo pues de la empresa que te esté revisando, perdón, del funcionario que te esté revisando, porque te pueden pedir cosas muy raras. El anexo 7 y el anexo 7A, en caso de contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes y Administración General de Hidrocarburos, perdón. Y esos anexos van a ser capturados en el programa, F3241. Este es el formato o el tipo de programa que nos va a permitir capturar toda la información que se requiere para poder presentar estas solicitudes. Y realmente estos anexos, chicos, aquí tal cual como lo dice el texto, ya no son obligatorios, pero se recomiendan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que te puede pedir el notificador o el que te está revisando el saldo a favor, y entonces si te lo pide, pues van a ser otros 10 días para que te conteste y que tú le mandes. O sea, aquí se trata de optimizar tiempos lo más que se pueda, porque les repito, de por sí es un proceso largo. Y si nos podemos ahorrar algunas cosas ya teniendo la información y mandándola desde un inicio, pues qué mejor. ¿Sale? Ok. Tener presentada con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la devolución la DIOT, obviamente en caso de que estés obligado a presentarse. La obligación de presentar la DIOT no aplica a aquellos contribuyentes que les apliquen las facilidades para no presentar esta declaración. Sabemos que, pues bueno, hay contribuyentes que no tienen la obligación de presentar la DIOT. En este caso, por ejemplo, los asalariados, ellos pues definitivamente no les aplica, pero hay algunos casos de actividades empresariales que tampoco les aplica la presentación de la DIOT, pero si te obliga a presentarla, sí es bien importante que la tengamos allí presente, ¿sale? Ok. Para todos los que no sepan más o menos cómo es el proceso de una devolución, una vez que inicias tú el proceso, una vez que la mandas, o sea, ya determinaste tu saldo a favor, ya llenaste todos tus formatos y le diste clic en enviar a la solicitud de la devolución. ¿Sale? Que estamos en el día 1. La autoridad tiene alrededor de 20 días para poder requerirte información adicional. Estos son los 20 días que yo les digo que se pueden ahorrar. ¿Por qué? Porque si la autoridad te pide información adicional, te va a dar 10 días para que se la contestes. Y luego va a haber otro momento en el cual la autoridad va a tener opción a poderte pedir más información adicional. Y si te pide más información adicional, va a tener otros 10 días para que tú se la mandes, y luego va a tener la autoridad otros 10 días para que revise esa información adicional que te solicitó. Entonces, estos dos pasos que están aquí, la atención del requerimiento y la primera solicitud de información, la segunda, perdón, solicitud de información adicional, tú te las puedes ahorrar si desde el día 1, en la presentación del trámite de devolución, tú empiezas a adjuntar todas las herramientas y todos los elementos que la autoridad te puede pedir posiblemente para la verificación de este saldo a favor, ¿sale? Entonces, de llevar un proceso que puede ser de la mitad del tiempo, se te puede ir largo o larguísimo dependiendo de cómo estés tú en la situación, porque incluso derivado de una solicitud de saldo a favor, obviamente pueden tener como consecuencias inicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad, pero esos inicios de facultades de comprobación van a ser únicamente
para verificar la veracidad del saldo a favor, y eso se los voy a explicar un poquito más adelante, para que luego no se asusten con que digan, ay, es que voy a solicitar una devolución y al rato voy a tener al SAT encima y me va a determinar créditos fiscales y me va a hacer la vida imposible. No, porque la autoridad no tiene esas facultades. Únicamente te puede hacer actos de molestia por el trámite que tú estás realizando, ¿sale? Entonces, para tener eso muy en cuenta, y vamos a revisarlo ahorita un poquito más adelante en las siguientes láminas, ¿sale? Ok. Es de suma importancia que antes de solicitar la devolución de un saldo a favor de IVA, analices la totalidad de los depósitos en las cuentas bancarias, porque es lo primero que te piden. Que verifiques que los ingresos que tienes en tus cuentas bancarias o los hayas acumulado o tengas plenamente comprobado que no son un ingreso acumulable para efectos de ISR y obviamente en consecuencia que no son actos o actividades grabados para efectos del impuesto al valor agregado, ¿sale? Entonces tenemos que recabar la información que soporte, que nos compruebe el origen de estos, como puede ser, imagínense que tengan ustedes en sus estados de cuenta del mes que van a solicitar la devolución, porque acuérdense que aquí, hablando en materia de IVA, son determinaciones mensuales y únicamente podemos ver o nos pueden revisar el mes que estamos nosotros solicitando. Entonces, ese mes que vayamos a solicitar, debemos hacer un papel de trabajo en donde desglosemos el 100% de los depósitos y si tenemos, por ejemplo, un depósito de 10,000 pesos que nos hicieron y que no acumulamos, ese depósito tiene que llevar una razón del por qué no se acumuló. Ejemplo, si fue un donativo, ¿quién te lo dio? Tu papá. Ok, tenemos que revisar que ese donativo venga de la cuenta de tu papá. Entonces, ¿tú qué tienes que adjuntar? Pues bueno, tienes que poner en el papel de trabajo solicitud de donativo y le pones allí de la cuenta de mi papá que de acuerdo al artículo tal de la ley del impuesto sobre la renta se considera que es exento y no se acumula para efectos de ISR y por consecuencia tampoco es un acto o actividad grabada. Así de fundamentado. Y como soporte de esto adjunto la clave interbancaria de la cuenta de mi papá que me hizo el depósito y yo soy su hijo y casi te pongo el acta de nacimiento y no me tienes por qué considerar ese depósito. Y suena que dicen, ay, ¿a poco así te lo piden? Pero se los juro que así lo pueden llegar a pedir y así nos ha tocado que lo pidan. Entonces, si ya se los van a pedir 20 días después, ¿por qué no ponerlo desde el principio? ¿Por qué no ahorrarnos esos tiempos? Esto es lo más importante de este tipo de trámites, chicos, que sepamos cómo optimizar el tiempo para que la autoridad no tenga elementos que pedirnos y si nos llega a pedir alguna información, entonces, pues ver que realmente procede esa información o que definitivamente nos dé su respuesta y con esa respuesta interponer algún tipo de medio de defensa que también puede llegar a aplicar en algún momento, ¿sale? Contratos, si es un préstamo, poner contratos, por ejemplo, si son herencias, pues bueno, ver qué onda con el tema testamentario, donde venga que yo soy beneficiario y demás. Actas de aumentos de capital, por ejemplo, si son depósitos a personas morales y esas personas morales pues son aportaciones para futuros aumentos de capital, pues poner el proyecto en el cual se está capitalizando ese dinero en algún momento a la empresa, que viene de la cuenta de los socios, etc. Cualquier elemento que nos pueda servir para soportar la parte de los ingresos. Y en caso de no contar con la documentación soporte, la autoridad puede suponer que dichos depósitos constituyen actos grabados y en su caso tomar como desistida la solicitud de devolución porque pues al final de cuentas ya resulta que traes un impuesto a cargo en lugar de un impuesto a favor, ¿sale? No te puede cobrar, no te puede hacer un crédito fiscal, no te puede hacer ningún acto derivado de la solicitud de devolución, pero eso no quiere decir que después otro departamento se encargue de hacer esa chamba, ¿sale? Entonces sí hay que tener muy bien identificado. ¿Qué pasa en materia de impuestos sobre la renta? Todas las posibles variables que afecten este saldo. Recuerda que la información precargada en la plataforma no siempre es correcta y yo creo que más de alguno de los que está aquí me va a decir y me va a dar la razón que ha pasado que hay personas que mandan lo que la propuesta del SAT te dice y luego el mismo SAT te pone que lo mandaste mal, ¿sale? Porque ya al momento de que hace su revisión, pues se da cuenta que pues no procede y entonces muchas ocasiones en lugar de determinarte, por ejemplo, un impuesto a favor, pues te determina impuestos a cargo altísimos. Y esto a nosotros nos tocó verlo. Ahorita ya es menos, este año en lo particular a nuestro despacho ha sido menos la incidencia. De hecho, ya hemos tenido respuestas favorables por parte de la autoridad, pero el año pasado fue una odisea porque el SAT estaba considerando como ingresos las facturaciones emitidas de tus clientes. Que si se le olvidó cancelar una factura, que si la emitió como pago en una sola exhibición y era pago en parcialidades,
que si no aplicó la nota de crédito, hagan de cuenta que les estaban haciendo el cálculo de la declaración como si fueran persona moral, que era con lo emitido y no con lo efectivamente cobrado. Entonces, todo esto pues derivado de los comprobantes fiscales mal emitidos, porque al final de cuentas es eso, o sea, el hecho de que esté dando este resultado es porque estás emitiendo los documentos de forma incorrecta, el contador le está dando el efecto fiscal correcto, pero el SAT tiene otros datos. Y entonces empieza a ver estas diferencias y a nivel anual es cuando el SAT se da cuenta. En pago provisional difícilmente te van a mandar una verificación, pero al cúmulo de varios meses te puede llegar incluso una verificación por diferencias en facturación y eso, chicos, es motivo de cancelación de certificados de sello digital, ¿sale? Para que tengamos muy en cuenta este dato. Ahora, requisitos de las deducciones en general para actividades que presenten, perdón, pagos provisionales y demostrar su estricta indispensabilidad. A nosotros ya nos ha tocado que presentamos solicitudes de devoluciones manuales y el SAT nos pide, de verdad, así está la parte del enunciado, adjuntar relación que soporte los X cantidad de deducciones que presentaste durante el ejercicio y desglosar de cada uno de estos gastos en un papel de trabajo la razón por la cual consideras que ese gasto que realizaste es estrictamente indispensable para tu actividad. Imagínense tener que hacer un detallado de toda la información del ejercicio diciendo por qué esos gastos que hiciste deducibles para impuestos sobre la renta son estrictamente indispensables. Entonces, sí te lo puede pedir. No nos ha pasado con todas, pero ya hemos tenido 2 casos precisamente y específicamente con una administración en donde te piden eso. Entonces, imagínense nada más un contribuyente que tiene 100 facturas en el año, dices, bueno, pues una chamba titánica, pero puedo hacerlo. Ahora imagínate un contribuyente que tiene 100,000 facturas en el año de gastos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Esto me ha pasado que lo hacen, chicos, cuando empiezan a ver ya en la solicitud de la devolución gastos que brincan mucho en materia de conceptos. Por ejemplo, si brincan mucho, por ejemplo, uno de los casos que nos pasó fue porque un cliente compraba demasiados libros. Entonces era como que, ok, pues los libros al final de cuentas sabemos que pueden ser deducibles, son capacitación. Entonces, como que al SAT no le gustó que la mayoría de los gastos de esta persona, que era una persona que prestaba servicios, o sea, no era una actividad, sino que prestaba servicios profesionales, compraba demasiados libros, entonces fue lo que más le observaron porque era uno de sus principales gastos. Entonces, es como que tuvo este cliente que estar desglosando gasto por gasto el por qué consideraba que ese gasto era estrictamente indispensable. Entonces, como les digo, el SAT en todo está. Hay que tener mucho cuidado con todos los pasos que damos y no deducir solo por deducir. Recuerden que desde el 2010, no, desde el 2020, que fue la reforma del 2019, está lo de la razón de negocio, que la razón de negocio tampoco le hemos prestado la suficiente atención. Y recuerden que esto es que cada gasto que realiza el contribuyente, aparte de reunir requisitos y que sea estrictamente indispensable, debe tener un porqué. O sea, este gasto que yo haga tiene una razón de ser y me va a generar un negocio y me va a generar un ingreso y va a aumentar mi utilidad y demás. Entonces, hasta eso tenemos que estar revisando, chicos, porque ya está vigente también esta parte y no le hemos prestado la debida atención y también podemos llegar a tener situaciones en algún momento. ¿Qué es importante también? Siempre tener los estados de cuenta originales de todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque en materia de impuestos sobre la renta es de las primeras cosas que te pudieran llegar a pedir cuando haces una solicitud de devolución, sobre todo aquellos que tengan, por ejemplo, deducciones personales y que la autoridad quiera corroborar que realmente salieron de tus cuentas bancarias esos pagos, ¿sale? Entre muchas otras cosas más que puedan soportar toda la actividad. Son muchas situaciones que se pueden dar, todo depende totalmente del tipo de contribuyente que sea, del tipo de saldo a favor que vaya a presentar y sobre todo cuáles son las cosas que pudieran llegar a brincarle a la autoridad y adelantarnos a esa situación. Como les digo, si ya voy a meter el trámite es porque estoy segura que tengo las cosas bien y entonces como tengo las cosas bien, pues debo de tener los elementos suficientes. Si no tengo eso, pues mejor decirle a mi cliente, ¿sabes qué, cliente? Pues para qué nos metemos en camisa de 11 varas, no me van a devolver
y lo único que va a pasar es que voy a levantar focos rojos, ¿sale? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que tengamos todo claro. Y sobre todo que los clientes nos digan las cosas, porque a mí, ¿cómo me pasa de repente que, pues, sobre todo cuando llegan clientes nuevos o clientes que solo son de anual y no tienen un tratamiento de confianza previo con el despacho, no te dicen las cosas como son, como que les da penita de repente decir ciertas cosas y pues es que uno tiene que preguntar, o sea, porque si no preguntas, pues no sabes realmente qué onda. Entonces, por ejemplo, de repente ves ciertos gastos médicos y es de que, pues estos gastos médicos, ¿de quién fueron? No, pues no sé, fueron de un familiar. Sí, pero ¿qué familiar? Como que sienten raras ciertas preguntas. Entonces, sí es importante, chicos, que pues le aclaremos a nuestros clientes que somos aliados, que recuerden que estamos ahora sí que del mismo lado y que tienen que ser honestos con nosotros para poder ayudarlos de la manera correcta. ¿Sale? Esto también es muy importante. Ok, hay una situación que se puede presentar y que sabemos que últimamente, en los últimos años, se ha presentado mucho, sobre todo por todos aquellos esquemas de remuneración a empleados que no eran tan bien vistos, también de repente ciertos patrones incumplidos, ciertas situaciones que pudieran llegar a presentarse en donde el retenedor no paga los impuestos, ¿sale? Y esto háblese no solamente en materia de sueldos y salarios, porque también existen retenedores de las personas morales que tienen que retener un impuesto sobre la renta a personas físicas por X razón, situación de sueldos, perdón, de actividades empresariales, ahorita con la parte de reciclo para este año, todas esas actividades empresariales que pasaban a reciclo, profesionales y arrendamientos, pues van a tener un porcentaje de retención que les va a jugar para el anual. También ahorita en el 2021 pues hubo retenciones de servicios profesionales, de renta, también en materia de IVA pues hay retenciones de IVA para cálculos mensuales. Entonces, ¿qué pasa si mi retenedor no paga el impuesto? Porque al final de cuentas es un dinero que no llega a mi cuenta. Se supone que el retenedor tiene la obligación de realizarle ese pago a Hacienda. Y yo pues doy por hecho que con el hecho de que ya no me lo deposito a mí, yo ya puedo disponer de esa retención como pagada dentro de mi cálculo, pero a veces no pasa. El Servicio de Administración Tributaria deberá devolver el saldo a favor de ISR a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios, aunque el patrón no haya pagado las retenciones del impuesto. Esto de acuerdo con un resolutivo judicial difundido en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con fecha del 14 de mayo del 2021. Se publicó una tesis aislada por un tribunal colegiado del circuito en materia administrativa que establece que la devolución de saldos a favor de impuestos sobre la renta procede al trabajador por concepto de sueldos y salarios, aunque no esté acreditado que el patrón cumplió sus obligaciones de declarar y enterar la contribución retenida. Esto, chicos, puede ser un elemento importante que pueden adjuntar ustedes en sus solicitudes de devolución que les negaron porque la razón, literal, la razón que te ponían en la respuesta de solicitud automática era el retenedor no realizó los pagos correspondientes a las retenciones. Y esa era la razón por la cual te estaban negando la devolución. Entonces, contadora, ¿se puede presentar solicitud de devolución manual por esas razones que me negaron adjuntando esta fundamentación? Sí, sí se puede. ¿Sale? Porque tú como contribuyente al que le retienen el impuesto no tienes la obligación de fiscalizar. La chamba de fiscalización es del SAT y si el SAT no hace su trabajo con esos retenedores para cobrarle, no es tu problema. ¿Sale? Entonces tú puedes perfectamente bien solicitar tu solicitud de devolución, perdón la redundancia, sin que tenga consecuencia el hecho de si tu retenedor pagó o no los impuestos. Que si después te dicen otra observación, pues probablemente, pero ya tendrás que subsanar esa otra. Si la razón es que tu retenedor no pagó los impuestos, con esto puedes empezar a defenderte vía devolución manual. Y si la devolución manual te la niegan, hay otro procedimiento que vamos a ver ahorita más adelante que se puede realizar. ¿Sale? Voy a hacer una pausa chiquitita para ver algunas preguntitas que están llegando, para ver si las vamos contestando, ¿sale? Angelina, y si el retenedor no timbró las nóminas, no hay ingresos por sueldos en el visor del SAT. Angelina, si tú tienes comprobantes que no estén timbrados y aparecen allí emitidos por tu patrón y compruebas que están los depósitos en tu cuenta y tienes como herramientas por ese lado, pudieras llegar a presentar tu declaración anual obligándote a presentar tu anual, acumulando los ingresos, viendo las posibles retenciones que están en el recibo sin timbrar.
para que el SAT haga su chamba, lo más seguro es que te nieguen la devolución automática, por supuesto, pero pues bueno, iniciarías por ahí un proceso en el cual pues tu patrón tendría que responder el por qué no está timbrando las nóminas, porque es obligación del patrón, no tuya, ¿sale? Um, Brenda, ¿se puede solicitar devolución de años anteriores si nunca la has solicitado? Y de ser así, ¿cuántos ejercicios fiscales? 5 ejercicios fiscales se pueden solicitar en devolución. Una vez que concluyen esos 5 ejercicios fiscales, caducan las facultades y ya no se puede hacer otra cosa. ¿Sale? Um, si mi negocio es propio de compra y venta de autos, ¿cómo podemos declarar eso? Betsaida, yo creo que esta preguntita es importante que la revisemos ya en privado porque es un chorro de cosas que hay que considerar antes de poderte dar una respuesta. Entonces, si quieres comunicarte en privado, te podemos asesorar con todo gusto. ¿Sale? Víctor, si soy asalariado y me hacen depósitos mis tíos, mis papás, mis hermanos, ¿esto el SAT los acumula o solo lo que me depositan en la nómina? Dependiendo, Víctor, qué tipo de depósitos sean, si son ingresos por actividad o no, y pues obviamente el SAT te puede exigir absolutamente todo lo que sea un ingreso acumulable, por eso hay que revisar de qué son. Una vez que nos notifican el requerimiento, a partir de cuándo se suspende el plazo de 40 días hábiles, ese mismo día o al siguiente. Al día siguiente de que te mandan el requerimiento de información adicional. Siempre es al día siguiente hábil de que tú recibes un requerimiento, que es cuando surte efectos. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver también la temporalidad un poquito más adelante. ¿Cómo se solicita una verificación de domicilio? ¿Y tarda mucho? Tarda, en teoría no debe tardar más de 10 días y se solicita por medio del portal del SAT. Hay un apartado en donde se dice trámites al RFC y allí te viene solicitar una verificación de domicilio por parte de la autoridad. ¿Una persona que es asalariada y con actividad empresarial puede hacer su declaración solo como asalariada? No. Tiene que acumular ambos ingresos sin opción a que no lo haga de esa manera. ¿Qué hacer si un proveedor está en el 69B? Es un procedimiento un poquito largo, Elizabeth. En el mejor de los casos, solo no, le quitas el efecto a esas facturas y vuelves a presentar tus cálculos sin considerar esos gastos. O en el peor de los casos, tienes que iniciar un procedimiento para defender que tus gastos realmente sí fueron reales y que no te conviertas en un EFOS, que es un EDOS, empresa que deduce operaciones simuladas. Ahora sí, si ya analicé mis números, ya revisé mis saldos a favor, ya más o menos me di una idea de todo lo que conlleva el pedir una devolución y entonces ahora sí puedo empezar a ver cuáles pudieran llegar a ser las posibles respuestas de la autoridad, porque incluso antes de mandar esa solicitud, yo debo de conocer esto. ¿Sale? No puedo empezar un trámite sin conocer todas las consecuencias que tiene. Por eso es importante este taller, porque nosotros como contadores no puede llegar un cliente y decirnos, oye, ¿me ayudas a presentar mi solicitud de devolución manual porque me la negaron? O que te nieguen la de la automática y que ya nada más a la buena de Dios te avientes a presentar la manual. Necesitamos saber todas las posibles situaciones que pueden derivar y cómo reaccionar a estas situaciones, porque recuerden, chicos, que todo tiene un tiempo. Incluso ese tiempo puede llegar a derivarse que tú aceptas la negativa por parte de la autoridad y aunque tengas los elementos por el hecho de no saber que tienes una temporalidad para atender estos actos de molestia por parte de la autoridad, pues simplemente te quedas sin posibilidad alguna de recuperar estos saldos a favor y en muchas ocasiones, no me lo van a dejar mentir, esos saldos a favor llegan a ser de millones de pesos. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes con este tipo de trámites y conocer, les vuelvo a repetir, todas las consecuencias que pudieran llegar a presentarse. ¿Sale? Posibles respuestas de la autoridad para tus trámites de devolución, de IVA, de ISR, de pago del indebido, es lo mismo, siempre pasa igual. Te pueden iniciar facultades de comprobación para verificar que el saldo a favor sea correcto. ¿Sale? No para otra cosa, solo para que el saldo a favor sea correcto. Devolución total, devolución parcial o devolución rechazada. Esto es lo que nos puede pasar cuando mandamos una solicitud de devolución. Ahora, debes atender cualquier situación que se describe, incluso poder distinguir plenamente cuando ya se requiere la presencia de un abogado para que no se me asusten, porque sí, efectivamente llega un proceso en la devolución, un momento en el cual es importante que consideremos, obviamente dependiendo del saldo a favor, porque es como que, ok, perfecto, o sea, es mi derecho,
tengo una devolución de 50 millones de pesos si tú quieres. Es más, de 100,000 pesos, de 200,000 pesos, cantidades ya un poquito más altas, o incluso si mi devolución es de 1,000 pesos, si yo soy contador y abogado y quiera aventarme el pleito con la autoridad, claro que puedes hacerlo, ya por tema de conocimiento de campo incluso sería interesante, ¿sale? Pero sí llegas a ver el momento en el que es indispensable la presencia de un abogado. Por ello, la capacitación es indispensable. ¿Sale? Les vuelvo a repetir, ahorita les vamos a platicar más sobre todas las capacitaciones que tenemos nosotros aquí en Conta para Todos y que todas obviamente incluyen pues este tipo de trámites para poder trabajar de la mano con ellos. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando la autoridad me inicia facultades de comprobación? Estas facultades de comprobación están fundamentadas en el artículo 22D del Código Fiscal de la Federación y nos dice que la autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación. El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir en un plazo máximo de 90 días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. ¿Qué pasa? Vas a presentar tu saldo, tu solicitud de saldo a favor, te requieren información adicional, no convences a la autoridad y te notifica la autoridad que te va a iniciar facultades de comprobación. Acuérdense que esto te suspende, perdón, el plazo de los 40 días. Pero entonces, a partir de que la autoridad te notifica facultades de comprobación, tiene que terminar con esas facultades de comprobación a más tardar 90 días contando a partir de que surtió efectos la notificación. ¿Sale? Y puede aumentar a 180 días contando a partir de la fecha que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades en caso de solicitar información a terceros, las famosas compulsas, ¿sale? La autoridad puede confirmar, por ejemplo, que tú no sé, le pusiste que le pagaste a un hospital, porque pasa también en sueldos y salarios, para que no digan, ay, es que son sueldos y salarios, no pasa, no, por supuesto, imagínate que tú como sueldos y salarios realizaste gastos en un hospital, por cuestiones médicas, te facturaron, te pagaron y la autoridad por algo que vio no le gustó y dijo, quiero verificar que que ese gasto es correcto. Te inicia facultades. Va con el hospital y le dice, oye, hospital, quiero que me des información y que me digas si realmente este paciente se atendió contigo. Imagínense que el hospital diga, no, hombre, ese paciente no se atendió conmigo, ese paciente pagó, sí, pero que a quien atendió fue a la vecina del paciente, o es más, a una persona que aquí está fulanita de tal. Claro que lo puede hacer, ¿sale? Entonces, en sueldos y salarios también puede pasar esas situaciones. Obviamente, en materia de actividades empresariales profesionales, pues pasa con más frecuencia por el tema de los gastos con proveedores, ¿sale? Entonces, la autoridad manda compulsas y esas compulsas hacen que el trámite se haga más largo. Vuelvo a repetirles, todo esto podemos evitarlo si nosotros tenemos un control estricto sobre la contabilidad de nuestros clientes y sobre las deducciones personales que tiene nuestro contribuyente, ¿sale? Ahora, se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor sin que la autoridad fiscal pueda determinar un crédito. No te pueden determinar un crédito fiscal. Es más, si te sale un impuesto a cargo en IVA por el hecho de que pues, ya te cachó la autoridad que te acreditaste facturas que no te correspondían o cualquier situación que te mueva el cálculo, jamás te va a poder cobrar por medio de una solicitud de devolución. ¿Sale? Obviamente, pues estás en un foquito que pues ya te detectó que posiblemente hay una diferencia y si tú no te defiendes, porque ahorita vamos a ver también el proceso de defensa, pues vas a tener consecuencias, ¿sale? Pero bueno, no te puede revisar otra cosa que no sea la veracidad del saldo a favor. En caso que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el contribuyente, deberá hacerlo con conocimiento de este último. Jamás va a pasar que la autoridad haga compulsas con tus proveedores sin que te avise que va a pedir la información a terceros, porque si lo hace sin que te notifique, pues está violando tus derechos. Entonces, obviamente, ya en materia de defensa, pues son elementos para que puedas tú solicitar por allí una reconsideración de toda esta situación. Ya temas legales, obviamente. Si existen varias solicitudes al mismo tiempo respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá ejercer facultades por cada una o la totalidad de las solicitudes y podrá emitir una sola resolución. ¿Qué les recomiendo, chicos? No avienten todas las solicitudes de IVA al mismo tiempo. Espérense. Si tienen 12 meses por recuperar, empiecen con uno. Vean cómo les va. Vayan con el segundo. Si vieron que les fue bien, pues aviéntense dos más. Pero por favor no se metan a mandar las 12 solicitudes de un jalón, aunque tengan toda la información, porque es una locura el estar atendiéndolas todas. A menos que de plano digan, no, ya no tengo todo, ya la autoridad no me puede pedir absolutamente nada.
Entonces pueden hacerlo. Obviamente en saldos a favor de ISR pues es técnicamente diferente, pero no tanto porque son máximo 5 por contribuyente, que son los 5 ejercicios que puedes recuperar de saldos a favor hacia atrás. ¿Sale? Facultades de comprobación. En caso de que la autoridad fiscal no concluya el ejercicio de las facultades de comprobación en los plazos, quedaría sin efecto las actuaciones que hayan practicado, debiendo pronunciarse sobre la solicitud de la devolución con los documentos con los que cuente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la autoridad no le alcanza el tiempo y en ese lapso de días que tiene para verificar la veracidad del saldo a favor no alcanza a reunir evidencias, pues lo más seguro, chicos, es que se las nieguen, que les den la negativa y que le digan que es negativa, pues obviamente toda negativa debe de ir fundamentada. Y pues eso es bueno, porque al final de cuentas ustedes pueden tener elementos para en algún momento pelear esa solicitud con los pocos elementos que la autoridad haya recabado. Son departamentos que están llenos de trabajo, entonces tienen muchos errores. Por eso no se vayan con la idea de que un saldo a favor negado ya está perdido. Pueden tener procedimientos en los cuales vale la pena que se revisen. Al término de plazo, la autoridad deberá emitir una resolución que corresponda y deberá notificarlo al contribuyente dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes. En caso de ser favorable, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes, aquel en que se notifique la resolución. ¿Qué puede pasar? Pues me la devolvieron, ¿sale? Devolución total, ya no tuve bronca, me aventé las facultades de comprobación, fueron a molestar a mis proveedores, le mandé hasta el acta de matrimonio de mi esposa, las cartas de amor que me mandaba cuando éramos novios, todo lo que pudo haber soportado mis documentos, y la autoridad me creyó y me dijo, está bien, pues ahí te va tu saldo a favor. Me la devolvieron totalmente. Primer escenario. Segundo escenario, devolución parcial. Si hay una devolución parcial que se considera que el resto fue negado, si hay una devolución parcial, se considera que el resto fue negado y la autoridad deberá fundamentar y motivar por qué la negativa. Yo solicité 100,000 pesos, me regresaron 60,000, esos 40,000 me tienen que fundamentar el por qué dicen que no procede. ¿Sale? Que porque la deducción no aplica, que porque no sé qué, todo debe estar totalmente fundamentado. En el momento que nosotros tenemos una negativa por parte de la autoridad, podemos implementar medios de defensa. ¿Tenemos tiempos? Sí. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque yo aquí en este momento es donde les digo, chicos, es bien importante que ya tengamos, obviamente sabemos los montos que valen la pena pelearlos en tribunales, pero ya debemos de tener una asesoría de una defensa jurídica, de una defensa fiscal por parte de un abogado. Hay que saber distinguir en el punto donde tenemos alcance como contadores y en qué momento requerimos la asesoría de un especialista en la materia. ¿Nosotros somos especialistas en materia fiscal? Sí, pero no somos especialistas en litigio. Y ya cuando empezamos a pelearnos con la autoridad, requerimos otro tipo de complemento y ese complemento conlleva ya el trabajo de un abogado laboral. Entonces, en el punto exacto donde la autoridad nos niegue, en ese momento, ¿sabes qué, colega abogado? Que yo también soy abogado, pero me dedico más a la parte contable, necesito tu apoyo porque yo sé que tú litigas temas fiscales y quiero que me vengas a ayudar porque ya me negaron el saldo a favor. ¿Sale? Si fue rechazada la devolución, se analiza la resolución emitida por la autoridad referente a la solicitud de devolución y en su caso se corrigen las observaciones realizadas a la autoridad y reinicias el trámite. ¿Sale? En caso de que no procedan las justificaciones, aquí es donde empezamos. El desistimiento del trámite por parte de la autoridad reinicia el trámite y anexa al nuevo trámite el soporte en el que desvirtuamos las observaciones realizadas junto con el escrito libre en el que se detalla el soporte proporcionado. ¿Sale? Si la devolución también es rechazada, podemos acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a PRODECON. Pero a PRODECON podemos ir ya con el acuse que dice negado. ¿Sale? Oye, pero aquí te mandé todo. Negado, 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 negado. A la autoridad se va a hacer mucho eso. ¿Sale? ¿Por qué lo hace? Porque un mayor número de porcentaje de contribuyentes se quedan allí. Ya no quieren pelearse con el SAT, no se van a tribunales, no meten recursos, no hacen ningún acercamiento con PRODECON. Entonces, ¿qué hace el SAT? Pues niega, niega. De ahí, pues los que caigan son buenos, ya no voy a tener que devolver nada. Y los que vengan a pelear, pues vénganse, entonces vamos empezando ahora sí un pleito. ¿Sale? Pero sí pueden hacer eso, lo sabemos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que le estás diciendo a la autoridad, es que aquí están los elementos? No, pues no te creo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues debemos de involucrar ya a un tercero que nos va a ayudar en la resolución de esta información.
¿sale? Prodecon puede, con la documentación soporte correspondiente al trámite, con esto la Prodecon puede elaborar un formato en el cual redacta las acciones e inicia un trámite para enmendar la situación. Sí te puedo apoyar Prodecon. También puedes interponer un recurso de revocación dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que haya surgido efectos la notificación o resolución al trámite. Cuida los plazos. Si tú no interpones un recurso de revocación dentro de los 30 días siguientes a que el SAT te dijo es negativa tu resolución o tu determinación de que no te creo que ese saldo a favor procede, entonces tú das por hecho que aceptas la respuesta de la autoridad y se pierde tu saldo a favor. ¿Sale? Entonces hay que considerar muy bien esta parte de cuidar los tiempos y las temporalidades para poder llegar a tener estos saldos a favor en nuestra bolsa en algún momento. También es interponer un juicio de nulidad dentro de los 30 días siguientes de aquel al que haya surgido efectos la resolución del dicho trámite. ¿Sale? Entonces, si se fijan chicos, estos puntos ya son más de materia laboral, y pues, perdón, de materia laboral, de materia jurídica de un abogado fiscalista, en el cual obviamente también pueden llegar a entrar en algún proceso del trámite de solicitud de devolución. No es tan fácil como dar siguiente, 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 enviar y me devuelven. O sea, sí pasa que obviamente esté todo ahí precargado, pero puede pasar también que te metas en una situación así y todo por no hacer una revisión a profundidad. Entonces, yo creo que la recomendación de prácticamente todos nuestros colegas contadores que estamos aquí es, por favor, pues hay que hacer conciencia a nuestros clientes que se acerquen con expertos, que se acerquen con contadores, que de verdad el tema de presentar una devolución o una solicitud de devolución no es tan sencilla. Esto, chicos, es la parte teórica. Falta la parte práctica. Oye, ¿cómo se baja el formato? ¿Cómo se llena? ¿En dónde tengo que bajar esa aplicación? ¿Qué anexos? ¿Cómo se hace toda esta parte manual? Todo el tema práctico como tal, pues es que es otro procedimiento que también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sale? Entonces, sí, chicos, no es cualquier cosa. Hay que estar muy al pendiente de esto y hay que tener muchísima precaución con los datos que le mandamos a Hacienda. Déjenme abrir otro espacio chiquitito de preguntas y respuestas. Los pensionados como maestros sí pueden darles saldos a favor de ISR dependiendo del número de la pensión, Alicia. Si son pensiones que generan retenciones, por supuesto que sí. Quisiera saber más acerca de Reciclo. ¿Tienen alguna clase para eso? Sí, José, sí tenemos, y ahorita en unos minutitos va a entrar el licenciado Gonzalo Ávila a platicarles precisamente de este tema. Ya tenía algunas sesiones que no nos acompañaba, y hoy tenemos el gusto de que está aquí con nosotros otra vez. Lili nos hace otra pregunta. Realicé una solicitud de devolución de 2019 en marzo. Aún no tengo nada en buzón tributario de rechazo o algo similar. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en verse reflejado? Lili, y todos los que me están escuchando, la resolución de una solicitud de devolución no te la van a dar vía buzón tributario. Te la van a mandar en revisión de trámites y requerimientos, en devoluciones y compensaciones. Página del SAT, devoluciones y compensaciones, trámites o requerimientos. Ahí es donde tienen que revisar el estatus de su devolución. En buzón tributario no te van a notificar nada, ¿sale? Entonces, todos los que estaban esperando por medio de buzón, corran, por favor, entren a ese apartado de la página del SAT, porque es donde van a encontrar la información que están buscando, ¿sale? Y no tarda tanto, ¿eh? Acá nos pregunta Ana qué es un EFO y qué es un EDO. EFO es la empresa que factura operaciones simuladas, EDO es la empresa que deduce operaciones simuladas. Relación cliente-proveedor, ¿qué es eso? Con el ejemplo que diste de un hospital en la declaración por sueldos y salarios, entonces no puedo deducir los gastos hospitalarios de mis papás facturados a mi nombre. Y otra cosa, si hay gastos en diciembre de 2021 que no se facturaron, ¿se puede meter de alguna manera? La segunda pregunta no, Diana, y la primera pregunta sí. Lo único que no te va a aplicar es personas que no sean ascendientes o descendientes en línea recta, esposa, esposo o cónyuge. ¿Sale? Son los únicos que no te aplican. Yo di el ejemplo de una vecina, entonces a la vecina no le podía pagar los gastos hospitalarios. Realicé mi declaración el 1 de abril y hasta la fecha no puedo visualizar el estatus de esta. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿O cómo puedo hacer en este caso si se envió
el acuse de descarga. Ok, espectador anónimo, en la parte que te comentaba, ahí es donde puedes verlo, en devoluciones y compensaciones, solicitudes a trámites y requerimientos. Si tengo una devolución autorizada parcial por el remanente, puedo solicitar una nueva devolución sin ir a juicio. Sí, Federico, tienes que subsanar o sea, lo que la autoridad te dice, que el por qué no te dio una solicitud de devolución completa. Pero en dado caso de que las observaciones por parte de la autoridad no procedan, pues hay que decirle a la autoridad, no proceden. Si te dice aún así, sabes que no me importa, no proceden para mí, es allí donde tenemos que empezar un medio de defensa, porque ya no vamos a sacar a la autoridad de ese punto, entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo nunca he hecho declaraciones, la empresa las hacía. El año pasado la empresa cambió de razón social y me acaban de comentar qué tengo que hacer porque como estuve bajo dos patrones. Exactamente, no sé ni por dónde empezar. Jessica, mándanos un mensajito y nosotros con todo gusto te podemos apoyar, pero lo primero que tienes que hacer es conseguir tu contraseña del SAT y se puede hacer por medio de internet. Entonces, con todo gusto, mándanos un mensaje a Conta para Todos MX por medio de Instagram. Y sí, chicos, todos los que tuvieron dos patrones el año pasado por cambio de razón social de outsourcing tienen la obligación de presentar declaración anual.